aquella porción que corresponde a la parte terminal de mi tronco encefálico. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos a todo lo que es el encéfalo, ¿cuál es el órgano principal del encéfalo? ¿Qué viene? ¿Cómo está constituido el encéfalo? ¿Cuál es su órgano principal? El cerebro. El cerebro, teníamos por acá, ¿no? Por detrás del cerebro e inferior a él venía el cerebro, ¿no? Ya por dentro está el encéfalo, si ustedes tienen, pero acá justamente salía a construir un tronco encefálico, ¿no? Y se acuerdan, ese tronco encefálico tenía tres porciones. La más superior se llamaba el mesencéfalo, la del medio Puente. y la última el bulbo raquídeo. Entonces, ese órgano es el que vamos a estudiar en este momento, porque ya estudiamos el que le seguía a él, ¿no? Vendría a ser la médula espinal. Ok, chicos, ¿cuál es el punto entonces de referencia donde terminaba el bulbo raquídeo e iniciaba la médula espinal? Teníamos dos. Ok, ¿cuáles son esos dos puntos? El entrecruzamiento piramidal. Ya, el entrecruzamiento motor o entrecruzamiento piramidal, ese uno y el otro. Arco del Atlas. Ya, el borde superior del arco de Atlas, donde están emergiendo las primeras resillas del primer palo ráquido, ¿no? Esos son mis dos puntos anatómicos de referencia. Y si se dan cuenta, son mis límites también. Entonces, si yo hablo sobre un límite superior y un límite inferior a nivel del bulbo raquídeo, para empezar yo tengo que saber que el bulbo raquídeo se lo estudia por caras. Principalmente me interesa que ustedes aprendan dos caras. Esta cara que están viendo acá, que es la cara anterior, y una cara que les voy a mostrar más un ratito, que es la cara posterior. ¿Ya? Las caras laterales, la verdad, no tienen muchos detalles anatómicos, es un poquito al pedo estudiarlo. Pero estas sí son importantes. ¿Ya? Entonces, esta cara que es la cara anterior, fíjense, acá, ven este rojito. De hecho, si todo tiene su Oscar González, váyanse a esta página de acá, busquen este esquema, y fíjense que acá abajito hay como unas X, ¿no? Unas X en forma de rojo. Ok, chicos, ese es el límite inferior del bulbo raquídeo. Ese es el límite anatómico de referencia donde se está entrecruzando la vía piramidal. Si se recuerdan, en la anterior clase, cuando avanzamos médula espinal, mencionamos, ¿no?, lo que era una vía piramidal, la principal vía motora de todita. Y decíamos que esa vía piramidal de repente iniciaba aquí en el cerebro, en la corteza cerebral. ¿Alguien se acuerda de qué área de Broca? 4. ¿En qué área de Broca inicia la vía piramidal? La cuarta. Cuarta área de Broca. Bien, ¿en qué lóbulo del cerebro? Frontal. Lóbulo frontal. ¿Qué células de qué motoneuronas iniciaba? Alfa. Pregunta de examen. Motoneuronas alfa. A ver, no, ese se encuentra en la médula. Motoneuronas espira. Las células gigantes de von Welles. Ya, así se van a encontrar en el tema donde hablan todo en la área de Broca. Pero ahorita se las menciono para que ya se les vaya haciendo una idea, ¿no? Y para que ya se les vaya quedando. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con esa vía? Resulta que esta vía piramidal nacía en esa área 4 de Brodmann, pasaba todo lo que es el cerebro, pasaba el mesencéfalo, pasaba el puente, y cuando llegaba el bulbo raquídeo, el 90% de sus fibras se iban hacia un lado y el otro 90% se iban a ir hacia otro lado. Se entrecruzaban y solamente un 10% de sus fibras seguían su camino rectilíneo. ¿Ya? Pero 10 contra 90, escucha, como que hay altísima diferencia, ¿no? Entonces, ese 90% que se está entrecruzando a nivel del bulbo raquídeo es lo que me da aquí el entrecruzamiento motor. ¿Ya? A ver, entonces fíjense, su límite inferior va a ser cabalino el entrecruzamiento motor, donde yo digo, aquí termina bulbo raquídeo y todo lo que le sigue después, o sea, esta pequeña porción que está aquí ya, es la médula espinal. Que de hecho, si se dan cuenta, fíjense cómo está emergiendo por aquí mi primer par raquídeo. ¿Ya? Ahora, si recuerdan un poquito, cuando estudiamos la médula espinal en su cara anterior, en toda su parte media, en toda su extensión, teníamos esta fisura, ¿no? Que era la fisura longitudinal anterior. Pues esa fisura se continúa. Esa fisura se continúa a nivel del bulbo raquídeo, sigue estando en toda la parte media, solo que como ya no es tan pronunciada, o sea, ya no es tan profunda para llegar a ser una fisura, ahora simplemente se le llama surco. Entonces tenemos acá al surco medio o surco longitudinal anterior, que termina en una abertura hacia arriba en lo que se conoce como el agujero ciego. Se llama agujero ciego porque por ahí no está pasando nada directamente. ¿Ya? Entonces, si yo les llego a preguntar cuál es el límite inferior del bulbo raquídeo, entrecruzamiento motor. Si yo les llego a preguntar cuál es el límite superior, pues esto ya lo aprendimos para su primer parcial. Entre el puente y el bulbo raquídeo se encuentra este surco de acá, que simplemente tienen que combinar los nombres.
Se llama surco bulbopontino. Era el surco del hombre perfecto, se le decía, ¿no? Por su mnemotecnia. Porque chicos, pregunta de examen, otra vez para neuronando, así como para su primer parcial. ¿Cuáles son los pares craneales que tienen su origen aparente a nivel del surco bulbopontino? 6, 7 y 8. Perfecto. Y entre el 7 y el 8 está el nervio intermediario de Rice. ¿Ya? No se olviden de eso. Los doctores lo preguntan siempre. Ok. Bien. Entonces, conociendo ya a este surco medio anterior, al agujero ciego, si se dan cuenta, a cada lado del surco medio anterior, yo tengo dos pronunciaciones que presenta el bulbo raquídeo, que se las conocen como las pirámides vulvares. Y se llaman pirámides vulvares porque cabalingo, ¿ya? Este es el punto donde están pasando toda esta fibra piramidal. Ya por ahí están pasando, hasta que lleguen a entrecruzarse, aquí en la parte inferior. ¿Ya? Y al pasar, como son muchas fibras, estamos diciendo el 90% de ellas, ¿ya? Hacen una pronunciación hacia adelante. Por eso es que esto se ve así. Por eso se llaman también las pirámides vulvares. Al ladito de estas pirámides vulvares, yo tengo otras dos pronunciaciones más, ¿ya? Dos elevaciones que se ven también en el bulbo, que aquí están pintadas de verdecito. Ya no es que se vea así en el cadáver, pero es para distinguirlas. Estos, chicos, se las conocen como las olivas vulvares. Y eso lo vamos a conocer, que cuando estudiemos en un más ratito la configuración interna del bulbo raquídeo, resulta que uno de sus núcleos propios que ellos tienen es cabalingo, el complejo oliva, que es un complejo de núcleos olivares. ¿Ya? Y esos núcleos son tan, pero tan pronunciados que hacen que protruyan hacia afuera estas pequeñas eminencias, que se las conocen como las olivas vulvares. De esas olivas vulvares, chicos, pregunta de examen. Resulta que hacia adelante, donde está cabalingo, la pirámide entre el oliva, yo tengo un surco, que se lo conoce como el surco preolivar. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta de examen? ¿Cuál es el par craneal que emerge por el surco preolivar? ¿Cuál es? Séptimo. El 12avo, ¿qué se llama? Hipogloso. Hipogloso. ¿Ya? No se olviden de eso, chicos. No se olviden de eso. Es otra pregunta extra. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que cuando estudiamos la médula espinal, ya lo vamos a dibujar así? Fíjense, vamos a suponer que esta es mi médula espinal, es una visión anterior, y aquí está todo su fisura media anterior, ¿no? Pero se acuerdan que al lado de esa fisura media anterior también existían otros surcos, digamos acá y acá. Digamos, supongamos que eran los surcos anterolaterales y hacia atrás yo tenía los surcos posterolaterales. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora resulta que va a seguir la misma disposición. De todo digo, esos surcos que se presentaban en la médula los van a continuar a nivel del bulbo raquídeo. Eso no va a cambiar. ¿Y qué quiero que se quede de todo eso? Que a partir de los surcos posterolaterales, pero a nivel del bulbo raquídeo, ya, fíjense, son estos que están aquí atrás, va a ser el lugar aparente de emergencia de otros tres pares craneales, que de arriba abajo son el noveno, que es, ¿cómo se llama este? No puede ser. ¿Cómo se llama el noveno par craneal? Glosofaringeo. El décimo, Vago. debe ser muy imposible que se olviden, ¿no? Y el décimo primero, Accesorio o el espinal. accesorio o espinal. Entonces, hasta ahí ya tienen tres preguntas de examen, que son puros orígenes aparentes. O sea, ¿qué pares craneales emergen del surco bulbopontino? ¿Cuál emerge del surco preolivar? ¿Y cuáles emergen del surco posterolateral? ¿Ya? No se olviden de eso. Bien. Después, chicos, no hay muchos más detalles anatómicos que se puedan describir en la cara anterior. Eso es lo más importante que tienen que comprender. De hecho, la configuración externa de todas las vísceras del sistema nervioso es facilita, ya si se dan cuenta. Lo complicado es la configuración interna, pero ya vamos a llegar ahí. A ver, simplemente para complementar esto un poquito, aprovechando esta otra imagen de acá. Fíjense que todo esto que está acá es mi bulbo raquídeo. Aquí no se ve tan nítido, pero en sus libros más que seguro se va a ver un poquito más nítido. Acá, en esta porción final, fíjense cómo se borra una parte de la fisura longitudinal anterior. Ya hay una parte donde parece que no hay esa fisura. Esa parte donde se está borrando es donde me está delimitando que ahí se están entrecruzando la vía piramidal. Ya, o sea que aquí está mi entrecruzamiento motor. Ese sería mi punto anatómico de referencia. ¿Ya? ¿Qué más? Si yo me voy un poquito al puente, que va a ser el siguiente órgano que vamos a estudiar después, fíjense que acá yo tengo una gran arteria que se formó por la emergencia de estas otras dos arterias. Resulta que estas dos arterias son dos arterias importantes que ingresan por el agujero occipital
para llegar cabalito hacia el encéfalo. Más específicamente se alojan en el puente y luego ayudan a formar lo que es el polígono de Willis. ¿Qué arterias son estas, chicos? No, esta. Este es el tronco basilar, formada por estas otras dos arterias. ¿Cuáles son estas? Las vertebrales. ¿Y de dónde nacen las vertebrales? De la subclavia. Perfecto. Ya. Lo que es el polígono de Willis y todo esto demás lo vamos a dejar para puente. Pero ya aprovechando que esta es la imagen, pues, de una vez voy a escribir. Vamos bajando. Vemos eso que era posterior. Esto es súper pregunta de examen. Toda la cara posterior, ¿ya? Pero aquí parece un dibujo un poquito feo, ¿no? Vamos a tratar de simplificarlo un poquito para que ustedes lo entiendan. A ver, para empezar, yo no puedo observar así por así a la cara posterior del bulbo raquídeo, porque está tapada por el cerebelo. Entonces, para que yo pueda observar la cara posterior del bulbo raquídeo, tengo que seccionar ese cerebelo, quitarlo, ¿ya? Y recién voy a poder observar tanto la cara posterior del bulbo raquídeo como la cara posterior del puente, ¿ya? Ahora, ¿por qué me interesa eso de ahí? Porque resulta, chicos, que a los doctores les encanta preguntar un espacio que se encuentra ahí, ¿ya? Súper pregunta de examen. Ese espacio se lo conoce como el cuarto ventrículo, ¿ya? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo que tiene la forma de un rombo, ya va haciendo ahí, y ahí, ya, un rombo. Y ese rombo le vamos a hacer dos ejes imaginarios. Entonces vamos a tener un eje que va a ser, ¿cómo sería? Sagital y un eje transversal. Ya son imaginarios, son simplemente para poder dividir a este rombo en dos porciones, que serían dos triángulos si se dan cuenta, ¿no? Entonces tengo un triángulo que queda por debajo y tengo un triángulo que queda por arriba. ¿Y cómo se van a llamar estos triángulos? Pues van a estar en relación con el órgano que ellos están en relación. Entonces fíjense, si yo tengo un triángulo que queda aquí por debajo y resulta que esta es la última porción del tronco encefálico, ¿cómo creen que se va a llamar? Triángulo bulbar, por el bulbo. Si yo tengo un triángulo que queda por arriba y que está en relación con el puente, ¿cómo creen que se va a llamar? Triángulo continuo. Entonces, mi cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo, que a su vez ese rombo lo voy a dividir en dos triángulos. Un triángulo inferior, que corresponde al triángulo vulvar, y un triángulo superior, que corresponde al triángulo continuo. ¿Qué es lo que me interesa acá? ¿Qué es lo que le van a preguntar? Todo lo que se encuentre contenido en ese cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, fíjense, lo importante que ustedes tienen que comprender, para empezar, es el piso. El piso es todo esto que ustedes están observando en esta imagen. Vamos a ir describiéndolo uno por uno, ¿ya? Y luego el techo. El techo es importantísimo. Esas son las dos cosas que los doctores les van a preguntar. Ya, entonces esas dos cosas sí o sí las tienen que manejar. Bien, entonces partamos. Estábamos diciendo que si esta es una visión posterior y estamos continuando todo lo que era la médula espinal, si ustedes se acuerdan, decíamos que en la médula espinal hacia atrás también había un surco medio posterior, ¿no? Es esto que está acá. Eso no está cambiando ya, chicos. Esto se mantiene. Ahora fíjense, esta parte de acá y esta parte de acá sigue siendo la cara posterior del bulbo raquídeo. Pero resulta que en esta visión posterior, el bulbo raquídeo llega a un punto en que se empieza a abrir, ¿ya? Se abre, si se dan cuenta. Se va para un lado y se va para el otro lado, ¿no? Y al abrir se forman unas patitas, si ustedes quieren decirlo así. Patitas que sirven como puntos de fijación para mi cerebelo. El cerebelo tiene 4 puntos de fijación, ¿ya? Y aquí lo vamos a aprender, 2 de ellos, que son los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos inferiores, en este caso de acá, ¿ya? Que están naciendo simplemente por la abertura posterior de mi bulbo raquídeo. Siguen siendo parte del bulbo raquídeo, solo que esta hacia posterior se abrió y me formó estas patitas, que son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Todo esto de acá que no se abrió sigue siendo el bulbo raquídeo también, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que acá mi surco medio posterior llegó a un punto en que también se profundizó y dejó de ser un surco verdadero. Y al profundizar se formó esta estructura conocida como el óvex o cerro, ¿ya? Hasta ahí nadie se ha perdido, pero no. Bien, ahora aquí viene lo interesante, conocer qué se encuentra en el piso del triángulo vulvar. Y vamos a partir entonces de este surco medio posterior para hacer nuestra línea imaginaria, ya que va a seguir así. No tengo el mejor pulso, yo no necesito por si acaso, ¿ya? Entonces tenemos este surco medio posterior
que va a ser nuestro punto de referencia, y a nivel del triángulo vulvar, vamos a decir que lo primero que vamos a encontrar que está lateral a él, chicos, o sea, aquí al ladino, aquí y aquí, va a corresponder a esta parte que está acá, que es el ala blanca interna. Ala blanca interna, chicos. Ese es importante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estudiemos la configuración interna, ya vamos a ver que al nivel de esta ala blanca interna, vamos a encontrar el núcleo del origen real del nervio hipogloso. ¿Ya? Por eso también al ala blanca interna se la conoce como el trígono del hipogloso, porque ahí se encuentra por dentro de ella al núcleo origen real del nervio hipogloso. Se dan cuenta que en su primer parcial de anato, nosotros cuando estudiamos los pares craneales hablábamos de puros orígenes aparentes, ¿no? Pues aquí para neuroanato vamos a dejar un poco de lado esos orígenes aparentes que sí nos preguntan, que sí nos tienen que volver a repasar por cierto, pero vamos a aprender sobre todo sus orígenes reales. ¿Y cuál es el origen real de todos mis pares craneales? Pues de núcleos. Y uno de los núcleos que ya estamos comprendiendo anatómicamente dónde van a estar ubicados, en el ala blanca interna, o trígono del hipogloso, al ladito del surco medio posterior. ¿Ya? Ahora, fíjense, al ladito ahora de este surco, perdón, de esta ala blanca interna, si ustedes quieren, aquí yo voy a encontrar otra área más. Así. Ya hay que, y así quieren se lo pinto para que no se confunda. Que se la conoce como el, ¿qué cosa? Ala gris. Bien. Y esta ala gris, chicos, también es importante. ¿Por qué? Porque a nivel de esta ala gris, cuando yo estudio la configuración interna, también me voy a encontrar con núcleos. Y me voy a encontrar con dos núcleos principalmente, que ambos son núcleos autónomos, o sea, son núcleos vegetativos. ¿Ya? A nivel del ala gris, entonces yo voy a encontrar al núcleo vegetativo del nervio vago y voy a encontrarme también al núcleo vegetativo del glosofaringeo. ¿Ya? No se olviden de eso. Cuando yo hablo de núcleo vegetativo, recalco, se hace referencia a su núcleo autónomo. Y si recordamos, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Y los pares craneales qué tipo de información llevaban, chicos? ¿Simpática o parasimpática? Si son pares craneales, ¿va a ser información? Parasimpática, ¿no? Facilito, pares craneales parasimpáticos. Y ahí se acuerdan que hacía parasimpáticamente hablando el glosofaringeo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No es que van a tomar. ¿Quién habló? Sin pena, o sea, aquí pueden equivocarse en su examen, ¿no? Ya se equivocaron antes. Aquí equivóquense. Ya, inera una glándula salival grasa. ¿Qué glándula salival? ¿Cuál es la principal glándula salival del cuerpo humano? La parótida. El nervio glosofaringeo inerva la parótida, ¿ya? A través de sus fibras parasimpáticas. Ya, no se olviden de eso. ¿Y el vago qué hace parasimpáticamente hablando? ¿Qué inerva? Todo Sistema digestivo. Ya, ayuda a inervar parte del sistema digestivo. Bien. El corazón, perfecto. ¿Qué más? Los pulmones, a través de los bronquios y la tráquea. ¿Ya? El vago entonces cumple otras funciones importantes. De hecho, cumple funciones que están regulando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el peristaltismo intestinal. ¿Ya? Todo eso lo hace a través de sus fibras parasimpáticas. Y todas esas fibras parasimpáticas nacen a través de su núcleo vegetativo que se encuentra ubicado a nivel del ala gris. ¿Ya? Ahora, por debajo de lo que es el ala blanca interna y el ala gris, y acá entre la parte del ovis, si ustedes quieren, yo encontré con otra zona, una zona importante, chicos, que se la conoce como el área postrema. ¿Ya? Que esta es una zona que participa en el reflejo del vómito. Cuando esta zona se estimula por algún motivo, ya ocurre lo que es el reflejo del vómito. Entonces esa persona empieza a vomitar. Y no siempre va a vomitar como usualmente se lo hace, ¿no? Que es tipo, bueno, no sé cómo describirlo, pero alguna vez han vomitado, me imagino, en toda su vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya conocen cómo es vomitar entonces. Pero resulta que hay veces en que esta área se estimula tan brutalmente que esos vómitos salen como en escopeta, o sea, salen a chorro. No, no es chiste, es verdad. Hay algunas patologías que lo provocan. Ya lo van a ver. Inclusive algunos propios fármacos inducen. ¿Por qué inducen a eso?
porque se sobreestimula mucho esta área, el área postrema. Entonces hace que esa persona, su vómito lo bote como si estuviera disparando, literal. Por eso se llaman así vómitos en el copete. ¿Verdad? Pero búsquenlo. Es una palabra médica. Ya bien. Ahora, ya hablamos de ala blanca interna, ala gris, el área postrema. Nos falta una nada más. Y ahí si hay ala blanca interna, en anatomía siempre hay contrapartes, ¿no? Entonces va a haber ala blanca externa. Bien, y esa ala blanca externa, fíjense, se expande inclusive hasta el triángulo continuo, ¿ya? No es que se queda nomás en el triángulo vulvar, porque resulta que a nivel de esta ala blanca externa, igual dentro de su configuración interna, yo voy a encontrar ahí a los núcleos cocleares y vestibulares, que lo vamos a terminar a estudiar para cuando estemos en puente, ¿ya? Ahí sí lo vamos a estudiar muy bien, todo lo que son los núcleos cocleares y vestibulares. De momento solamente quiero que se acuerden que aquí se están proyectando en parte a nivel del triángulo vulvar. Eso es lo más importante que encontramos a nivel del triángulo vulvar. Ahora, ya que estamos describiendo el cuarto ventrículo, pues una vez terminemos de escribir, no nos quedemos con el triángulo vulvar. También vayamos al triángulo continuo, que de hecho es mucho más facilito si se dan cuenta. Fíjense, continúa todavía el surco medio posterior. Continúa, eso no cambió. Ahora, lo que está cambiando es que a nivel del triángulo continuo, pero al lado de este surco medio posterior, lo primero con lo que voy a encontrar son con estas sobresalientes, ¿ya? Así son como dos gotitas, ¿no? Aquí y aquí, que se las conocen como los folículos faciales. Resulta que cuando lleguemos a puente y estemos estudiando su configuración interna en uno de los cortes, vamos a aprender que una de las fibras del núcleo reales que me está dando el nervio facial, rodea al núcleo del sexto par craneal, y al rodear ese núcleo pues hace que protruyan hacia afuera estas estructuras anatómicas. De ahí que se las conozcan como los folículos faciales. Cuando lleguemos a puente va a cobrar muchísimo más sentido esto. Y ahí lo vamos a hacer recuerdo. Pero simplemente de momento quiero que se acuerden eso, que no son más que las fibras del séptimo par que están rodeando a las fibras al núcleo del sexto par, ¿ya? Y en consecuencia de eso es que se forma ese folículo facial. Ahora, al ladito de ese folículo facial, yo voy a encontrar aquí una pequeña depresión que se la conoce como la fosita superior, porque resulta que el ala gris, su otro nombre es la fosita inferior, ¿ya? Pero esta depresión que está al núcleo del folículo facial se la conoce como la fosita superior, y esa es importante también, porque a ese nivel, cuando estudiemos el puente, se va a estar proyectando el núcleo motor del origen real de mi quinto par, del trigémino, ¿ya? O sea, que es un núcleo masticador, porque es su única función motora que ella tiene, ¿no? Inervar los músculos masticadores. Bien, y ahora importantísimo, por arriba de la fosita superior voy a encontrarme aquí con esta estructura anatómica que se la conoce como el locus cerebrus. Locus cerebrus, pregunta de examen, chicos. Esa es típica pregunta de examen. ¿Qué secreta el locus cerebrus? Un neurotransmisor conocido como la noradrenalina, o su otro nombre, por si acaso se lo ponen, que también se llama así, norepinefrina. Es lo mismo, ¿ya? Y ese neurotransmisor, ¿de qué tipo es? Es un estimulante por excelencia, o sea que eleva las funciones corporales. De hecho, es uno de los principales lugares donde se secreta la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, por no decir que es el principal de toditos, ¿ya? No se olviden de eso. A ver, hasta ahí, alguien que se haya perdido, alguien que no haya entendido. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya? Bien. No se olviden de eso. El cuarto ventrículo lo preguntan bastante, ¿ya? Pregunta de examen sí o sí, ala gris, ala blanca interna. La ala blanca externa no he visto que la pregunten, la verdad. De ahí el locus cerebro lo preguntan bastante. Bueno, la verdad es que no mucho más suelen preguntar de ahí. Pero es para que lo entiendan. Ahora, si estamos hablando que el cuarto ventrículo es un espacio, chicos, todo espacio necesita ser ocupado por algo para que sea realmente un espacio, ¿no? ¿Y qué creen que va a estar circulando por ahí? Líquido cefalorraquídeo. Pero no se supone que el líquido cefalorraquídeo debería circular por el espacio superalrededor. Ahora va a cobrar sentido. Fíjense que ahí estamos estudiando el piso únicamente del cuarto ventrículo. Pero ahora ubiquémonos con esta imagen para estudiar su techo. ¿Ya? Fíjense. Acá está totalmente cubierta toda esta parte que nosotros ya estudiamos.
Y está cubierto por dos porciones también, porque estamos hablando que tenemos un triángulo vulvar y un triángulo continuo, ¿no? En conjunto, ambas se llaman el velo medular, ¿ya? Pero solamente cambia su nombre de acuerdo a donde estamos. Entonces, fíjense, si estamos a nivel de la región vulvar, todo esto que está aquí pintado de azulito se lo conoce como el velo medular inferior. Y si estamos acá arriba, esto que está aquí de moradito, con líneas, ¿lo ven, no? Este se llama el velo medular superior, o también conocida como la válvula de Biusis. Cualquiera de esos dos nombres tiene, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo único que interesa de estos chicos? ¿Y qué es lo que les van a preguntar? Entonces esto acá, anótenselo, prohibidísimo olvidarse, ¿ya? Prohibidísimo. Yo igual se lo voy a preguntar por si acaso. El martes vamos a tener un parcialito de todo lo que hemos visto hasta ahorita, para ver que estén estudiando de verdad. No, esta vez sí es en serio, porque ustedes no estudian, ¿verdad? Pues me preocupa ya. No me preocupan, se lo voy a preguntar, desde ya se lo estoy adelantando, ¿ya? ¿Cuáles son los agujeros que comunican el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo? Son tres, chicos, son tres, ¿ya? Tenemos dos laterales y tenemos uno medial, y tienen epónimo, pero fíjense, medial ¿con qué empieza? ¿Con qué letra empieza medial? Con M, ¿no? Entonces, el agujero medial se llama agujero de Magendie. Empieza con M, ¿ya? Y los dos agujeros laterales, ¿con qué letra empieza? L, ¿no? Entonces se llaman agujeros de Luschka. Entonces tenemos un agujero medial de Magendie y dos agujeros laterales de Luschka, que me están comunicando el cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Importantísimo eso, chicos, ya, porque todo el líquido cefalorraquídeo se empieza a producir en las cavidades de los ventrículos, pero ese líquido cefalorraquídeo no solamente sirve que está ahí, ese líquido cefalorraquídeo tiene que circular por el espacio subaracnoideo. ¿Y cómo va a circular por ahí? Gracias a esta comunicación que tiene, ¿ya? No se olviden de esto, les voy adelantando, los doctores nos preguntan y yo se los voy a preguntar también, ¿ya? Ahora, en cuanto al velo medular superior o válvula de Biusis, lo único que me interesa es que hacia arriba, bien en lo que es su vértice, fíjense, forma una estructura anatómica conocida como el frenillo del velo medular superior. Pero lo único que me interesa de esto es que recuerden el origen aparente del cuarto par craneal. ¿Cuál es el origen aparente del cuarto par craneal? Lateral al frenillo del velo medular superior o válvula de Biusis. Ya aquí está, este es su origen aparente. Pregunta de examen también es. Y de hecho, fíjense, es el único par craneal que emerge de la parte posterior. No hay ningún otro par craneal que emerge de la parte posterior. Eso también es pregunta de examen. Ya los doctores suelen formular así tal cual. ¿Cuál de estos pares craneales emerge de la porción posterior del tronco encefálico? Y ahí le ponen las distintas opciones. Es el cuarto par craneal. ¿Ya? No se olviden de eso. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Creo que no. Ok. Bueno, y esto es configuración externa, chicos. Hasta ahí yo ya habría cumplido mi trabajo. Todos nos vamos felices a nuestra casa. No, yo que me interesa. Me voy a dejar interna. A ver. Para explicar la configuración interna, chicos, ya, en cada órgano varía. No es la misma configuración interna que se estudia en médula espinal que la que vamos a estudiar en bulbo raquídeo. Y así mismo, no va a ser la misma configuración interna que vamos a estudiar acá que la que vayamos a estudiar en cuerpo, ¿ya? Y de hecho, en el propio órgano también, de acuerdo en qué posición estemos, va a ir variando su contenido. Porque resulta que para que yo pueda estudiar a exactitud y sea completo el estudio de bulbo raquídeo, por lo menos yo tengo que hacer 4 cortes a nivel de ese bulbo raquídeo para ir viendo sus distintos núcleos que encuentran en su interior, ¿ya? Entonces vamos a estudiar esos 4 cortes. El primer corte, ¿a qué nivel se hace? A nivel del entrecruzamiento motor, ¿ya? Que hace referencia a toda esta imagen que está acá, ¿ya? Entonces fíjense, esto que está acá arriba es el puente. Esto que está acá, fíjense, esta cosita de azul serían mis olivas vulvares, ¿no? Estas son mis pirámides vulvares. Y por ende, todo esto acá es bulbo raquídeo. Esto que está acá, chicos, ¿qué creen que es? Médula espinal. ¿Será una cara anterior o cara posterior? ¿Qué dice? Esa imagen de ahí. Una visión anterior. ¿Por qué? ¿Por qué ya? Están las olivas.
Ya, porque están viendo la oliva vulvar esquema. A ver, a nivel de la médula, ¿cómo se llama? Por esta bolita que están acá, ¿no? Que se llamaban, ¿qué cosa? Los ganglios raquídeos. ¿Y esos ganglios raquídeos eran característicos de las raíces posteriores o anteriores de la médula? Posterior. Posterior. Entonces, yo observo que estos ganglios raquídeos están más hacia atrás, pues quiere decir que esta visión es anterior. Ya, entonces, hasta aquí ya nos ubicamos qué estructura estamos viendo, ¿no? Ok, ubiquémonos con esto más. ¿Ven todas estas líneas rojas y esta medio morada que se dibuja acá? Eso, chicos, hace referencia a la vía piramidal que está bajando. Ya nació a nivel de la corteza cerebral. Ya pasó por todo lo que es el cerebro, por el encéfalo, ya pasó por el mesencéfalo, está pasando por el puente, si se dan cuenta, y está llegando todo el nivel del bulbo raquídeo. Ya fíjense cómo atraviesa bien a cada lado del surco medio anterior y hace que se pronuncie hacia adelante las pirámides vulvares. Por eso es que son estas fibras las que lo terminan formando en su configuración externa. ¿Ya? ¿Y qué pasaba hacia su parte inferior? Fíjense cómo todas estas fibras que están pintadas aquí de rojito se entrecruzan hacia el otro lado. Se entrecruzan, el 90% de ellas. En cambio, lo que está pintado aquí de moradito, están pasando directo. ¿Ya? Pasan directo un 10%. ¿Y hacia dónde terminan llegando? Hacia la parte anterior de la médula espinal. Entonces, nuevamente, simplemente para recordar, ¿cuál era la primera motoneurona que tenía la vía piramidal, chicos? La célula gigante del Bombers ubicada en el área 4 de Roma del lóbulo frontal del cerebro. Ese es su primer motoneurona. ¿Y la segunda motoneurona? ¿Dónde la encontramos? En las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula espinal. No se olviden de eso, es importantísimo. Y fíjense, estábamos diciendo que el 90% de su fibra se entrecruza. ¿Ven cómo esta que está aquí del lado derecho baja, 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 baja? Llegó hacia la parte inferior del bulbo raquídeo y se fue hacia el otro lado. ¿Lo ven, no? ¿Cómo se va? Y luego empieza a bajar hacia el asta anterior, pero de la parte izquierda del médula espinal. Lo mismo sucede con el lado izquierdo. Baja, baja, baja al lado izquierdo, llega hacia la parte inferior del bulbo y se entrecruza hacia el otro lado. Y se va hacia la parte derecha. ¿Por qué es importante eso? Porque creo que ya se lo mencioné en la anterior clase. Porque eso es básicamente lo que explica por qué cuando una persona sufre algún accidente, digamos, se golpea la cabeza, sufre un TEC, como le dicen, que es un trauma cráneoencefálico, ya, se golpea, digamos, aquí esta parte derecha, se ve que su cuerpo está afectado al lado izquierdo, o sea, no puede mover su cuerpo al lado izquierdo si ustedes quieren. ¿Y eso es por qué? Porque la información se entrecruzó, o sea que el daño siempre va a ser en viceversa. Si la persona se golpea en el lado derecho, la clínica se manifiesta en el lado izquierdo. Y si la persona se golpea en el lado izquierdo, la clínica se manifiesta en el lado derecho. ¿Ya? Y es por esto, por este entrecruzamiento. No se olviden de eso, ya chicos, es importante. Bien, y ya está, digamos, no hay mucho más misterio en cuanto a este entrecruzamiento motor. Esto simplemente es para terminar de completar esa vía piramidal, para que se termine de entender eso que estábamos hablando. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre esto entonces? No creo, es facilito ese primer corte, si se dan cuenta. El segundo corte, chicos, se da un poquitín por arriba del entrecruzamiento motor. Ya un poco por arriba, es esto que está acá. Todo esto que estoy observando, fíjense, más o menos hasta esta altura, hacia acá es bulbo raquídeo. Para acá ya es médula espinal. ¿Cómo sé que es médula espinal? Porque aquí ya estoy observando la emergencia del primer par raquídeo. Y nuevamente les pregunto, ¿esto es una visión anterior o posterior? Posterior. ¿Cómo sé que es posterior? Porque hacia atrás estoy viendo aquí a mi ganglio raquídeo. ¿Ya? Entonces, fíjense, a diferencia de esta que era una visión anterior, aquí yo ya tengo una visión posterior. Ok, estamos diciendo que va a ser mi punto de referencia a estas raicillas de los pares raquídeos. Para decir que todo lo que está aquí por arriba va a ser mi bulbo raquídeo y todo lo que está aquí por debajo va a ser mi médula espinal. Ok, chicos, ya ver, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo esa médula espinal y en parte el bulbo raquídeo también, teníamos a ese surco medio posterior, ¿no? Y decíamos que entre el surco medio posterior había otros surcos hacia sus laterales, que serían los surcos posterolaterales, ¿no? Todo eso lo conocemos. Pero resulta que entre medio de ese surco medio posterior y entre ese surco posterolateral, yo tengo un surco intermedio, o sea, un surco que lo está dividiendo a los dos, de esta manera.
¿Ya? ¿Y para qué me sirve eso? Pues resulta que en toda esta parte posterior, tanto de mi médula como de mi bulbo raquídeo, este surco medio posterior me está dividiendo a esta región de acá en una parte interna y una parte externa. O si ustedes quieren, una parte media y una parte lateral. ¿Por qué es importante eso? Porque por esta región posterior están circulando dos vías ascendentes importantísimas. ¿Ya? Hacia la parte más interna, esta parte que está acá, al ladingo del surco medio posterior, va a estar circulando la vía de Grassi o de Gol. Y hacia la parte más externa, la que está al lado del surco posterior lateral, si ustedes quieren, está circulando la vía cuneiforme o de Burdach. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Y se acuerdan de qué se encargaban esas vías? Estábamos hablando que se encargaban del tacto discriminativo, del tacto epicrítico. ¿Cómo es eso, digamos? Imagínense, yo ahorita sé que tengo mi celular porque lo acabo de guardar, pero digamos, qué sé yo, gracias a ese tacto epicrítico, yo puedo meter mi mano a mi bolsillo, puedo sentir que estoy tocando un objeto rectangular, que tiene botones, y ya por lógica yo puedo imaginar que esto se trata de un celular, ¿no? Porque esto lo estoy discriminando, lo estoy tocando. En eso se basa el tacto epicrítico. Y ese tipo de información la llevan el haz de Grassi y el haz cuneiforme, respectivamente. Solo que el haz de Grassi o de Gol lleva esa información para los miembros inferiores y el cuneiforme o de Burdach para los miembros superiores. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, ¿qué les mencionaba yo en la anterior clase, chicos? ¿Cuál es la primera neurona de todas las vías sensitivas? ¿Cuál es la primera neurona de todas las vías sensitivas? Que era regla, que no se podía olvidar. El ganglio raquídeo. ¿Ven esos puntitos que marcan aquí en todos estos esquemas? Esos puntitos quieren decir que son los lugares donde se están conectando una neurona con otra. O sea, esta va a ser la primer neurona. ¿Ya? Ahora, a diferencia del haz espinotalámico lateral, que fue el que estudiamos para la transmisión del dolor, por ejemplo, en la anterior clase, aquí estos haces suben, mas no hacen sinapsis en la médula espinal. O sea, no tienen su segunda neurona a nivel de la médula espinal, sino que simplemente llegan hacia la médula y fíjense cómo empiezan a subir. La información empieza a subir por toda la médula, pero recién encuentra su segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo, donde yo voy a encontrar aquí otros núcleos propios del bulbo raquídeo, que cabalito esos núcleos se llaman tal cual como sus vías que están subiendo. O sea que si teníamos la vía de Gol y la vía cuneiforme, pues los núcleos se van a llevar de la misma manera. ¿Ya? Tenemos un núcleo de Grassi o de Gol y un núcleo cuneiforme o de Burdach. Que fíjense, el de Grassi o el de Gol siempre va a ser el más interno, porque yo les decía, esa vía pasa por la parte interna. En cambio, el cuneiforme o de Burdach va a ser más externo, porque esa vía pasa más externamente. Y resulta que este núcleo cuneiforme de Burdach tiene una característica especial. Tiene un núcleo principal, que es este propiamente, el que está al ladingo del de Grassi, y tiene uno que se encuentra por debajo de él, que es el núcleo cuneiforme accesorio. Ese es importante, chicos. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué pasó hasta este punto? Estábamos diciendo que estas dos vías están subiendo por esta parte posterior de mi médula y una vez que llegan al bulbo raquídeo, encuentra su segunda neurona. O sea, encuentra su segundo punto de conexión. La vía de Grassi por el núcleo de Grassi. La vía cuneiforme por el núcleo cuneiforme, respectivamente, ¿no? Aquí hacen sinapsis por segunda vez a nivel del bulbo raquídeo. Esa es su segunda neurona de esas dos vías. Ahora, ¿qué pasa, digamos? Una vez que llegaron acá, resulta que estas vías ya van a desprender una inmensa cantidad de fibras. Fibras que a partir de este punto, cuando nacen después de sus núcleos respectivos, se las van a empezar a llamar las fibras arcuatas o fibras arqueadas internas. ¿Ya? Entonces, esas fibras arcuatas o fibras arqueadas internas que están naciendo tanto el núcleo Grassi como el núcleo cuneiforme, empiezan a subir una vez que ellas ya hicieron sinapsis. Empiezan a subir y automáticamente, chicos, al igual que la vía piramidal, se entrecruzan. O sea que la información que estaba llegando del lado izquierdo, ahora se va a ir hacia el lado derecho. Fíjense, llegaron, encontraron su segunda neurona y se están entrecruzando. ¿Ya? Se entrecruzaron acá también. ¿Se entiende eso? Este entrecruzamiento entre la vía de Grassi y cuneiforme del lado derecho por el lado izquierdo
es lo que se conoce como el entrecruzamiento sensitivo. Entonces tenemos un entrecruzamiento motor dado por la vía piramidal y tenemos un entrecruzamiento sensitivo que está dado por la vía de Gracie y la vía cuneiforme. ¿Se entiende eso, chicos? Ya, ahora, importantísimo esto de acá. Nuevo término neuroanatómico. Cuando dos o más vías empiezan a ascender en un mismo sentido y van juntas, chicos, a eso se le llama lemnisco. Lemnisco. Entonces, ¿qué es un lemnisco? No es más que la unión de dos o más vías que van a empezar a ascender en un mismo sentido para llegar a un mismo lugar. Entonces, todo donde ustedes vean que diga lemnisco, pues piensen que ya hay más de dos o más vías juntas. Que en este caso, ¿qué lemnisco va a ser este? Es el lemnisco medio. ¿De qué tipo es este lemnisco medio? Es un lemnisco sensitivo por excelencia. ¿Ya? ¿Y qué vías son las que se encuentran en el lemnisco medio? Pregunta de examen. Son dos. La vía de Gracie o de Gol y la vía cuneiforme o de Burdach. Ese es su contenido. De ahí, ¿cuál es la otra regla de oro que yo les decía que sucedía con las principales vías sensitivas? ¿Cuál es su tercer neurono? ¿Dónde la encontramos? A nivel del tálamo. ¿Qué núcleo? Pregunta de examen. Se lo voy a preguntar. ¿Saben qué? Se lo voy adelantando. Una pregunta que les voy a hacer si así es que me describan toda la vía piramidal y estas vías de acá, las de Gracie y cuneiforme. ¿Ya? A ver, no se bien, se lo voy a hacer recuerdo. Para las principales vías sensitivas, su primer neurona que tienen en común toditas es el ganglio raquídeo. Y la tercera neurona que tienen en común toditas se encuentra a nivel del tálamo. ¿Qué núcleo? El núcleo ventral dorsolateral. Ventral dorsolateral. ¿Ya? No se olviden de eso. No se olviden de eso. Una vez que llegan ahí, pues ya se vuelve básicamente su función un hecho, ¿no? Yo ya empiezo a discriminar, porque eso se encargan esas vías. Tacto epicrítico. Estoy discriminando objetos al tocarlo. ¿Ya? Y después recién llegan hacia la corteza cerebral. ¿Hasta qué parte llegan las vías sensitivas? Ya, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Ubicadas en qué lóbulo? Parietal. Perfecto. Bien, ¿se entiende entonces eso, chicos? Ya, pero a ver, una cosita más y terminamos con este corte. Oigan que yo les decía que una vez que encuentra su segunda neurona, las fibras que empiezan a subir y se entrecruzan se la conocen como fibras arqueadas internas. Sí, ¿no? Y en neuroanatomía todo tiene su contraparte. Si hay unas fibras arcuatas o arqueadas internas, pues tienen que haber fibras arcuatas o arqueadas externas. Y resulta que yo les decía hace ratito que el núcleo cuneiforme tiene un núcleo principal y un núcleo accesorio. Ok, resulta que cuando sucede que esta vía de cuneiforme de Burdach está llegando hacia sus núcleos respectivos, cierta cantidad de sus fibras se van hacia este núcleo cuneiforme accesorio. ¿Ya? Y es a partir de este donde tiene su segunda neurona y donde nacen las fibras arcuatas externas. Y esta es importante porque estas fibras arcuatas externas luego se meten por el pedúnculo cerebeloso inferior y van a llegar al cerebelo. O sea que ahí tienen una conexión entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. ¿Ya? No se olviden de eso. Cuando veamos cerebelo, lo vamos a detallar un poquito más. Y por lo menos con que me aprendan las fibras arcuatas internas, yo estoy tranquilo. Bien, entonces, antes de pasar a otro corte, ¿dudas o preguntas que tengan sobre eso? Si las fibras arqueadas internas ¿Ya? tienen alguna relación con el núcleo sensitivo espinal quinto. No. Ninguna. O sea, van a estar pasando por él, mas no tienen ninguna relación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? No sé si me entendieron todo o no están entendiendo nada. Espero, mami, que sí. ¿A qué nivel se está realizando este corte? A nivel de las olivas vulvares. Ya si quieren ahí, bien en la mitad de la oliva vulvar. Más o menos a ese nivel lo vamos a encontrar. Y acá ya se hizo más fea la cosa, ¿no? Ya no hay unos 4 núcleos locos como en el segundo corte. Aquí, fíjense, hay un montón de núcleos ya. Pero vamos a aprender lo importante. Vamos a aprender lo que les van a preguntar, vamos a aprender lo que a ustedes les va a servir. ¿Ya? ¿Qué es lo que más me interesa estudiar de acá, chicos? Me interesa estudiar los núcleos de origen real del 10º par craneal, ya que es mi nervio vago. Ok, a ver, ubiquémonos un poquito. Esto que está acá
va a ser la región anterior. De hecho, fíjense, esto que ahorita estoy aquí enmarcando son mis pirámides vulvares. ¿Ya? Esto que está al ladito de las pirámides vulvares, ¿qué creen que va a ser? Sur. Hasta la No, estamos en bulbo aquí, no estamos en médula. Al ladito de las pirámides vulvares que había, dos prominencias verdes que estaban, las olivas vulvares. Entonces, esto que acabo de remarcar son las olivas vulvares. Todo esto que está acá ya correspondería a la cara lateral, y esto de acá, los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Para que nos ubiquemos en el corte. Solamente eso. Entonces, nuevamente, acá adelante, pirámides vulvares. Al ladito, olivas vulvares. Toda esta región de acá no es más que la cara lateral del bulbo raquídeo, que no tiene ningún detalle neuroanatómico de importancia, al menos en su configuración externa. Más acá atrás teníamos los pedúnculos cerebelosos. ¿Se acuerdan de eso, no? Ok. Luego, si nos vamos un poquito hacia este lado de acá, ya nos vamos a encontrar con la región posterior del bulbo raquídeo, donde yo iba a tener básicamente lo que era el piso del cuarto ventrículo, ¿no? ¿Ya? Y a ver, la parte más externa de ese piso del cuarto ventrículo, pues iba a corresponder al ala blanca externa, ¿no? Que es lo que acabo de remarcar ahí. Luego, antecino de eso, iba a venir lo que era el ala gris, ya que es eso que acabo de remarcar. Y al ladito del ala gris, el ala blanca interna. ¿Se entiende entonces, chicos, ese corte que acabamos de hacer? Y cómo fuimos de anterior a posterior, dando algunas estructuras anatómicas que ya fuimos aprendiendo para que se ubiquen. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, a ver, partamos de lo más importante de este corte, que es aprender los núcleos de origen real del nervio vago. ¿Qué se proyectaba a nivel del ala blanca interna, chicos? ¿Qué se proyectaba a nivel del ala blanca interna? Hace 5 minutos lo digo. El origen real del doceavo. Eso, el origen real del doceavo par cranial. Y de todas estas porciones de acá, ¿cuál es la que yo le dije a la blanca interna? Esta que está acá, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, se dan cuenta cómo acá hay un puntito rojo. ¿Ya? Y si nosotros seguimos ese puntito rojo, porque ahorita este corte no lo estamos entendiendo y recién estamos estudiando, pues ven que tiene una línea, ¿no? A ver si veamos esa línea. Ah, ¿y qué dice acá? Doceavo. ¿Y qué encontrábamos acá? La pirámide y la oliva, ¿no? Y por delante de la oliva resulta que había el surco preolivar. Y se supone que por ahí está saliendo la fibra del doceavo par. ¡Wow! Entonces aquí está nuestro origen real. ¡Wow! Aquí nacieron las fibras. ¿Ya? Si se dan cuenta, estoy haciendo, no sé, lo más posible para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, el único núcleo de origen real del doceavo par cranial se encuentra a nivel del ala blanca interna. ¿Ya? El doceavo par es un par motor, sensitivo o mixto, chicos. ¿Qué dicen? El doceavo par cranial. No puede ser, ya se dieron así. Motor por excelencia. ¿Qué género? Ya los músculos de la lengua. Bien. Ok. A ver, ¿se acuerdan que se proyectaba a nivel del ala gris? Dos núcleos vegetativos había, ¿no? ¿De qué pares craneales? Del vago y de cuál más? Del glosofaringio. Bien, pero como este es un corto más inferior, ¿qué crees que vamos a ver primero? ¿El del glosofaringio que está más arriba o del vago que está más abajo? Teniendo en cuenta que este es un corte más inferior. Es del vago, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que esta parte de acá es mi ala gris, y en el ala gris ya estamos aprendiendo que vamos a encontrar los núcleos vegetativos del vago y del glosofaringio, y estamos remarcando que este es un corte más inferior, esta bolita roja que está acá, ¿ya? Va a corresponder al núcleo vegetativo del nervio vago, chicos. ¿Cuál es el nombre de ese núcleo vegetativo? Núcleo dorsal del vago. No se olviden de eso. Pregunta del examen. ¿Ya? Ahora, fíjense, hagamos lo mismo que hicimos con el hipogloso. Tiene una flechita también, ¿no? Sigamos esa flechita. Pero resulta que durante el camino de esta flechita nos topamos con otra flechita más. Entonces eso quiere decir que a diferencia del hipogloso, no solamente tiene un origen real este nervio vago, cuenta con más núcleos de origen real. ¿Ya? Y entonces a ver si vamos a esas otras flechitas que lo están acompañando. Tengo una flechita que está aquí pintada de verde, por ejemplo, que la sigo, y me lleva a este núcleo que está acá.
Ya que si me voy hacia el otro lado, me está dando su nombre, ¿no? ¿Qué dice ahí de verdad? Fascículo del Núcleo del fascículo solitario. Pregunta de examen, chicos. El núcleo del fascículo solitario es un núcleo sensitivo, pero que le da esa sensibilidad a 3 pares craneales. No se olviden de esto. ¿De cuál estamos hablando para empezar? Del vago. Entonces el vago ingresa. ¿Qué está por antes del vago? ¿Qué viene antes del número 10? El 9. ¿Y cuál es el 9? Glosofaringio. Entonces, vago, glosofaringio. ¿Y cómo se llama el séptimo par? El facial. Facial, vago y glosofaringio tienen un núcleo sensitivo en común. ¿Cuál es ese núcleo? El núcleo del fascículo solitario. Pregunta de examen, chicos. No se olviden. ¿Ya? Bien. Entonces, ya estudiamos esta acá, que es un núcleo vegetativo. Ya estudiamos esta acá, que es un núcleo sensitivo. ¿Y qué más? El vago es un nervio mixto, ¿no? Un parquenel mixto. Ya vimos entonces que ahí tiene su función parasimpática. Ya aprendimos que tiene su función sensitiva. Entonces, ¿qué nos falta? Su función motora. Perfecto. Entonces, tiene que tener un núcleo motor. Y resulta que este otro que está aquí pintado de rojito, a ver si lo remarco, es su núcleo motor. ¿Ya? Y también pregunta de examen, chicos. A ver, acá hacia el otro lado, igual lo mencionan. ¿Cómo se llama ese núcleo? Núcleo ambiguo. Pregunta de examen. El núcleo ambiguo es un núcleo motor, que es un núcleo que tienen en común 3 pares craneales. ¿Y cuáles son los pares craneales esos? Son los mismos que están emergiendo por el surco posterolateral. ¿Cuáles son esos, chicos? Glosofaringio, vago y accesorio o espinal. Entonces, el núcleo ambiguo es un núcleo motor que comparten el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio o espinal. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Hasta ahí nadie se perdió, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Ven esta cosa que está acá? Todo esto así de verde, como, qué sé yo, un gusano mal hecho. Eso es un complejo de núcleos que se juntaron entre sí. Ese gran complejo de núcleos es lo que se conoce como el complejo olivar. O sea que ahí yo estoy encontrando varios núcleos olivares que, como se están juntando entre ellos, hacen que hacia afuera, hacia su configuración externa, el puro raquídeo se pronuncie y me forme qué cosa decía bueno que era esto. Las olivas vulvares. ¿Ya? La función real de este complejo olivar hasta el día de hoy no se la termina de comprender del todo, pero se ha demostrado que cumplen ciertas funciones motoras principalmente. ¿Ya? Más no hay una función específica demostrada científicamente que esté cumpliendo específicamente el complejo olivar. ¿Ya? Pero lo estudiamos porque al fin y al cabo son los que me están pronunciando hacia afuera las olivas vulvares, ¿no? ¿Se entiende entonces eso, chicos? ¿Sí? Bien. Es importante en cuanto a este corte. ¿Ya? Está lo que estábamos hablando y para la vida también, para que se entienda algo interesante. Vamos a decir que todo esto que estoy dibujando aquí va a ser mi núcleo del fascículo solitario. ¿Ya? Así, porque acá lo estamos viendo un corte transversal, que es como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿no? Pero si lo observamos realmente así en una visión longitudinal, pues observaríamos más o menos esta morfología de acá. ¿Ya? Y este núcleo del fascículo solitario lo vamos a dividir en 2 porciones, ¿ya, chicos? En 2 porciones. Vamos a tener una parte superior y vamos a tener una parte inferior. Y vamos a decir que a esta parte superior le van a llegar 3 ramificaciones nerviosas principalmente. Aquí y aquí. Vamos a tener aquí a mi ganglios de ¿ya? ¿A quiénes van a corresponder estas ramificaciones nerviosas que le están llegando a esta parte superior del fascículo solitario? Primero, ¿a qué nervio decíamos que pertenecían cada uno de ellos? ¿Cuáles son los nervios que están relacionados con el origen real de ese fascículo solitario? 9, 10 y 7. Ya, 7, 9 y 10, ¿no? Básicamente, si lo ponemos en orden. Entonces, fíjense, vamos a tener fibras del séptimo par, vamos a tener fibras del glosofaringio y vamos a tener fibras del décimo par. Acá, chicos, encontramos la explicación gustatoria de la lengua. Porque resulta que gracias
A ver, si recordamos, digamos que esta es mi lengua, y a la lengua siempre la dividíamos en 3 porciones, ¿no? ¿Ya? Y resulta que esas 3 porciones, los 2/3 anteriores, o sea, esto que está acá, era territorio del nervio facial, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. ¿Y qué hacía el nervio facial? Pues llevaba las sensaciones gustativas de esos 2/3 anteriores. Pero ¿cómo realmente nosotros sabemos esos sabores? O sea, no es que mi cuerpo ya lo detecte porque sí, ya. Porque resulta que este nervio facial va a llevar toda esa información hacia el sistema nervioso central, pero específicamente se la va a llevar al núcleo del fascículo solitario. Y una vez que llega a este núcleo del fascículo solitario, pues esa información ya recuerda, chicos. Porque luego se la manda hacia la corteza cerebral. ¿Ya? Pero aquí ya sucede toda la máquina a nivel de este núcleo. Entonces, fíjense, gracias a la llegada de este séptimo par, se detectan las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores. Gracias a la llegada del noveno par, se detectan las sensaciones gustativas del tercio posterior. Y gracias a la llegada de este décimo par, se detectan inclusive las papilas gustativas que se encuentran a nivel de la epiglotis, ¿ya? Por inervación del décimo par. Eso en cuanto a la parte superior del fascículo solitario. Ahora, en cuanto a la parte inferior del fascículo solitario, aquí lo que más me va a interesar es que principalmente me están llegando fibras del décimo par. Y eso está muy relacionado cuando una víscera se distiende, ya por algún motivo, qué sé yo, hay algún trastorno hidroelectrolítico, hay algún problema de alguna obstrucción a nivel intestinal, hay algo, digamos, que no está haciendo que estén funcionando correctamente las vísceras que están en relación con el nervio vago. ¿Ya? ¿Y qué hace el nervio vago? Pues se le informa al fascículo solitario. Y al informarse al fascículo solitario es que empieza a doler. ¿Ya se entiende eso, chicos? ¿Sí? Es nomás para tratar de conectar un poquito más neuronatos, ¿no? O sea, ya esto no es que se lo vaya a preguntar, pero les va a servir para más adelante. Tratar de comprender por lo menos. El vago dicen que tiene 5 núcleos de origen real en realidad, pero se lo toman en cuenta esos 3 principalmente. El autónomo, que es el núcleo dorsal del vago, el sensitivo, que es el fascículo solitario, el motor, que es el activo. También menciona que tiene un núcleo sensorial, que es un núcleo gustativo, y hay un núcleo propio del nervio vago, ¿no? O sea, son 5 en total, según el libro del neuronato de González, ¿no? Pero bueno, esos son los 3 principales. Creo que por acá revista lo dice. Aquí están, fíjense, los números que le digo, con esa palabra. Este sería el último corte que vamos a estudiar por el día de hoy. ¿Ya? No nos compliquemos más la vida. Terminemos una vez. Nuevamente, estas son las pirámides vulvares, la aurícula vulvar, la cara lateral, pedúnculo, células y todo lo que ya aprendimos, ¿no? Respectivamente. ¿Qué es lo único que me interesa que recuerden acá? Que acá, hacia la parte posterior, íbamos a encontrar lo que era el ala gris, ¿no? Y en el ala gris estábamos mencionando que se estaban reflejando los núcleos vegetativos del nervio vago, que ya lo estudiamos. Y ahora vamos a estudiar al núcleo vegetativo de mi noveno par renal. Porque ¿qué dice acá? Esto es un corte transversal a nivel del bulbo raquídeo, donde se encuentra el complejo nuclear del noveno par. O sea, un poquitín más arriba que el anterior corte. Porque el anterior corte solamente interesaba ver los núcleos del décimo par, ¿no? Y acá nos interesa ver los núcleos del noveno par. Sigue siendo bulbo raquídeo. Lo que está cambiando es que estamos haciendo un corte un poquito más arriba. Nada más. ¿Ya? Esto más o menos igual cerca de la confluencia entre bulbo y puente, más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá se sigue proyectando todavía el núcleo del doceavo par. Ya no nos interesa eso. Se sigue observando el complejo olivar porque teníamos las olivas vulvares respectivamente, ¿no? ¿Ya? De eso no me interesa tampoco. Lo que me interesa acá es que aprendamos los núcleos del noveno par. Bien, entonces, chicos. Estábamos diciendo que a nivel del ala gris se encuentra el núcleo autónomo del noveno par craneal. ¿Qué función autónoma cumplía el noveno par?
Inervada, ¿qué cosa? A la glándula salival más importante del cuerpo humano, que es la parótida. ¿Ok? Ahora resulta entonces que este núcleo que va a estar acá se le va a conocer como el núcleo salival inferior. Núcleo salival inferior. Ese es el núcleo autónomo, ¿ya?, de mi noveno par. No se olviden de eso. Es gracias a la presencia de ese núcleo donde nacen las fibras parasimpáticas, que luego el noveno par, a través de sus distintas ramas, va a llegar hacia la glándula parótida para permitir la salivación. ¿Ya se entiende eso, chicos? ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Esto que está aquí de verdecito. El noveno par es un par craneal motor sensitivo mixto, chicos. Mixto, perfecto. Y aparte de ser mixto, tiene información parasimpática, ¿no? La información parasimpática ya estamos aprendiendo que están haciendo en su núcleo salival inferior. Ok, si es mixto, faltan entonces dos orígenes reales más. Un origen sensitivo y un origen motor. Y ya en el vago lo aprendimos básicamente esos orígenes. ¿Cuál es el núcleo sensitivo en común que comparte con el vago? El núcleo del fascículo solitario. Aquí está, debe decir. ¿Qué dice? Núcleo del fascículo solitario. Que también está dando origen real a el noveno par. ¿Y cuál es el núcleo motor que comparten en común ellos dos? El vago con los otros. El núcleo ambiguo. ¿Ya? Núcleo ambiguo, chicos. Que fíjense, está aquí el rojito. ¿Qué dice acá? Núcleo ambiguo. ¿Ya? Es un núcleo motor en común. Entonces, fíjense, las fibras nacen de estos núcleos reales y luego emergen. ¿Por qué surco? Surco. No, pero olivar es del hipogloso. Surco posterolateral. Ya, ese es su origen aparente del glosofaringe. ¿Se entiende eso, chicos? Fíjense que gracias a que explicamos a profundidad el vago, el glosofaringe se hizo muchísimo más sencillo, ¿no? Al ratito, tiene esos tres núcleos en común. Lo único que está cambiando es su núcleo autónomo, que se llama núcleo salival inferior. ¿Cómo se llama el núcleo autónomo del vago, chicos? ¿Cómo se llama? Núcleo dorsal del vago. Bien. Pero eso no es todo. Ya vamos a aprender algo más. Parece que ya están cansados. Pero vamos a aprender esta imagen más ya. Esta imagen es importante. De hecho, a ver, esto es pregunta de examen. Pero antes de pasar a esta pregunta de examen, quiero que terminemos de comprender esta imagen. De hecho, lo vamos a juntar para que se complementen entre ellos mismos. Ya, yo mira lo que les interese de una vez. La pregunta de examen, chicos. Siempre, desde que estoy en la carrera, hasta el año pasado y desde antes inclusive, no sé por qué, pero siempre preguntan esto. ¿Cuáles son los centros vegetativos del bulbo raquídeo? Son 4 centros vegetativos, o sea, no son 10, ni 6, ni 5. No creo que 4 no puedan aprenderse. Ya, entonces, ¿cuáles son esos centros? Tenemos al centro del vómito, tenemos al centro vasomotor, tenemos al centro respiratorio y tenemos al centro de la tos y el hipo. Ya, esos 4. Centro del vómito, vasomotor, respiratorio y de la tos y del hipo. ¿Ya? No se olviden de eso, chicos. Súper pregunta de examen. Yo también se les voy a preguntar. Les estoy adelantando. ¿Ya? Guerra avisada no mata al soldado, pero es algo así. No me acuerdo cómo decía ese. De repente primero era el vómito. El centro del vómito, el vasomotor, el respiratorio y el de la tos y el hipo. Lo que tiene su boca lo que sale que subrayen, no se coloque el DP así en pantalla, algo, ¿no? ¿Ya? Bien. Yo les recomiendo que para las clases de neurolato se traigan su libro de Oscar González. Va a ser más sencillo, porque vamos a trabajar con todas sus gráficas para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Bien. Ahora comprendamos esta imagen. ¿Qué tenemos acá? Al puente. ¿Qué está acá? El bulbo raquídeo. ¿Qué tengo acá? Al corazón. ¿Cómo se llama esta gran arteria que nace del corazón? El arco aórtico. ¿Ya? Ok, de este arco aórtico yo tengo 3 arterias importantes, ¿no? Que si vamos de izquierda a derecha, ¿cuál sería esta? La subclavia, esta. Carótida primitiva común del lado izquierdo, esta.
tronco brachiocefálico. Si sigo el camino de la carótida primitiva común, ya ella se bifurcaba, ¿no?, en carótida externa y carótida interna. Y lo interesante de eso es que en su lugar de bifurcación ahí se encontraba algo conocido como el cuerpo carotídeo o globus carotídeo, que seguramente en histología ya aprendieron que eso es un quimioreceptor. ¿Ya? Quimioreceptor que detecta, como su mismo nombre sugiere, sustancias químicas. ¿Pero qué sustancias químicas? Esas son las que ustedes tienen que aprender. Ya vamos a poner acá, globus carotídeo es un quimioreceptor. ¿Y qué detecta este quimioreceptor? ¿A qué es sensible? A los cambios del dióxido de carbono, el oxígeno y el pH. Sobre todo el dióxido de carbono, chicos. Es muy sensible a los cambios de dióxido de carbono. Ya sea que este dióxido de carbono esté elevadísimo en sangre o que haya poco dióxido de carbono. Ya, ese es uno. Ok, ¿qué más? A nivel de la bifurcación, nuevamente esa carótida primitiva o común, ya aprendimos que acá había el globo carotídeo, ¿no? Pero en la carótida interna cabalístico, cuando se estaba bifurcando, había una dilatación. ¿Se acuerdan de eso? Y esa dilatación se la conoce como el seno carotídeo, ¿no? Seno carotídeo. ¿Y ok? Este seno carotídeo es un barroreceptor. Barroreceptor. ¿Y qué me detecta un barroreceptor? El término barro, ¿ya? Esto hace referencia a presión. Entonces, este me detecta los cambios de la presión arterial. ¿Ya? No se olviden de esto. Este es importante para que entiendan toda esta gráfica. Ahora resulta que yo tengo dos nervios importantes que le van a mandar toda esta información hacia estos centros vegetativos. ¿Ya? Vamos a ir desde el más facilito hasta el que es un poquito más complicado. El más facilito de mi punto de vista son los barroreceptores, ¿ya?, que están ubicados aquí en el seno carotídeo. ¿Dónde estaba el seno carotídeo? En el lugar de bifurcación de la carótida interna. ¿Dónde más encuentro barroreceptores, chicos, de importancia? A nivel del arco aórtico. Esos son dos principales lugares donde no se puede olvidar que tenemos barroreceptores. ¿Ya? A ver, entonces partamos de ahí. Supongamos que esta presión arterial está disminuida. O sea, esta persona tiene un proceso de hipotensión. ¿Será eso bueno para el cuerpo humano? No, ningún proceso de hipotensión va a ser bueno. Porque si hay hipotensión, quiere decir que la sangre no está circulando correctamente. ¿Ya? Entonces, el cuerpo es tan inteligente que siempre busca compensar eso que está mal. ¿Ya? Pero para compensarlo tiene primero que detectarlo, ¿no? ¿Y cómo lo va a detectar? A través de su barroreceptor. Entonces, ¿dónde va a ser el primer lugar que lo va a detectar? A nivel del arco aórtico. ¿Y dónde va a ser el segundo lugar que lo va a detectar? A nivel del seno carotídeo. Y acá yo tengo dos nervios que están implicados. ¿Ya? Que no me acuerdo si se los mencioné para su primer parcial o no. Creo que sí. A nivel del arco aórtico, el nervio que lo va a detectar estos cambios de presión arterial va a ser el nervio de Sion. El nervio de Sion. Acuérdense, callado aórtico, si quieren su antiguo, no. Callado empieza con C, igual que Sion, ¿no? Ya el otro por descarte, no más ni modo. Y a nivel del seno carotídeo, ¿cuál es el nervio que está implicado ahí? El nervio de Gerin. Sion y Gerin. Gerin le da la información al glosofaringio y el de Sion le da información al nervio vago. ¿Ya? Los dos entonces detectan estos barroreceptores. ¿Y qué pasa? Si estamos con este problema de que la presión arterial está baja, a través de estos nervios va a empezar a subir la información por el nervio vago, por el nervio glosofaringio, y eso ¿hacia dónde va a llegar? ¿Hacia dónde llegaban esos pares craneales? ¿Cuál es su origen real? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué órgano? Ya van a llegar hacia la parte sensitiva del vesículo solitario, pero están ubicadas en dónde? En el bulbo raquídeo. ¿Y qué estamos aprendiendo en el bulbo raquídeo? Que tenemos centros vegetativos, y uno de esos centros vegetativos se llamaba el centro vasomotor, ¿no? Vasomotor, fíjense cómo es interesante ese nombre, chicos. Vaso hace referencia directamente a vasos sanguíneos. Motor a que va a estar jugando con el músculo liso de esos vasos sanguíneos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo un proceso de una presión arterial baja,
¿qué creen que va a buscar ese centro vasomotor? Ese músculo liso de los vasos sanguíneos, si ustedes se acuerdan, el vaso sanguíneo tiene tres capas, ¿no? Una capa interna que es la íntima o el endotelio, una capa media que es la capa muscular o capa del músculo liso y una capa externa, ¿no? ¿Ya? De aquí lo único que me interesa es la capa media que recuerdo, porque en la capa media está el músculo liso y nosotros cuando aprendimos la primera clase de neuronato, aprendimos que el músculo liso estaba inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Ya? A través de tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. ¿Y qué iba a hacer el sistema nervioso simpático con ese músculo liso? ¿Lo iba a estimular o lo iba a relajar? Lo iba a estimular. Entonces ese músculo liso, por ejemplo, se iba a contraer. En cambio el parasimpático lo iba a relajar. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que el nervio vago, a través del nervio esción, y el nervio glosofaríngeo, a través del nervio esquerín, lo primero que hicieron fue detectar este cambio de la presión arterial. Está bajita. Esa información se la llevaron al bulbo raquídeo y esa información se la pasaron al centro vasomotor del bulbo raquídeo. Entonces el centro vasomotor empezó a analizar esa información que está llegando. Y si estamos en un proceso de que esa presión arterial está baja, entonces ¿qué va a buscar? ¿Subirla o bajarla más? Subirla, ¿no? Entonces ¿qué va a pasar con ese vaso sanguíneo? ¿Van a pasar fibras simpáticas o parasimpáticas? Simpáticas. Entonces ese centro vasomotor ya le manda esa información del bulbo raquídeo directamente hacia la médula espinal, porque en la médula espinal, a partir de sus astas laterales, aprendimos que ahí nacía la información simpática. ¿Ya? Entonces se la manda hacia las astas laterales y le dice, oye, mira, tenemos que estimular el músculo liso, el vaso sanguíneo, porque necesitamos que esa presión arterial suba. Entonces la médula espinal y lee toda esa información, pasa de su asta lateral hacia la cadena simpática y pues de la cadena simpática por los distintos nervios que ya se estudiaron para llegar hacia el corazón, para llegar hacia los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a pasar con esos vasos sanguíneos? Que van a estimular su músculo liso. Y al estimular su músculo liso, ¿será que aumenta o disminuye su luz del vaso? Disminuye la luz del vaso. Y si disminuye la luz del vaso, ¿cómo se llama eso? Vasoconstricción. ¿Ya? Vasoconstricción. Y si estamos en una vasoconstricción, chicos, es decir, disminuyó la luz del vaso sanguíneo, ¿será que la sangre tiene más resistencia o menos resistencia para pasar? ¿Qué dicen? Tiene más resistencia. Más resistencia. O sea que le está costando más pasar a la sangre. ¿Ya? ¿Y se acuerdan cuál era la fórmula de la presión arterial? Yo me acuerdo que una vez se las enseñé. Decíamos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. Esto es lo que me interesa ahorita, porque cuando yo hablo de resistencia periférica vascular, tengo dos situaciones. O puede haber una vasoconstricción, o puede haber una vasodilatación. Y si yo estoy hablando de vasoconstricción, voy a hablar que la sangre va a tener más resistencia para pasar, ¿no? Si tiene más resistencia para pasar, pues aumenta la resistencia periférica vascular. Y si automáticamente esta aumenta, automáticamente aumenta la presión arterial. Y así se va compensando. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí o no? Se perdieron. Pregunta. Ya, vamos por partes. Otra vez. ¿Qué está pasando en esta persona? Tiene una presión arterial baja. ¿Ya? ¿Por qué tiene esa presión arterial baja? Múltiples causas. No sabemos ahora. Lo único que sabemos es que tiene una presión arterial baja. ¿Quiénes fueron que la detectaron primero? Los vasoreceptores. ¿Cuáles son mis vasoreceptores? Tengo dos principalmente, unos ubicados en el arco órtico y otros ubicados en el seno carotídeo. ¿Quiénes lo detectaron? El nervio vago a través del nervio esción y el nervio glosofaríngeo a través del nervio de Henle. Una vez que detectaron esa presión baja, le mandaron esa información al bulbo raquídeo. ¿Y qué parte del bulbo raquídeo? A uno de sus centros vegetativos. ¿Qué centro vegetativo del bulbo raquídeo? Al centro vasomotor. Ese centro vasomotor leyó toda esa información. Y ahora, como sabe que la presión arterial está baja, tiene que subirla, pues, ¿no? ¿Y qué sistema nervioso autónomo subía la función del cuerpo? El simpático. Entonces, esa información se la pasa hacia la médula espinal, porque a nivel de la médula espinal, en lo que son sus astas laterales, se encontraban los núcleos de origen real de la información simpática. De ahí nacía toda la información simpática. Por eso es que ya hacia la médula espinal. Entonces la médula espinal es la encargada de transmitir toda la información simpática hacia mis vasos sanguíneos. ¿Y qué van a hacer en esos vasos sanguíneos? Si está actuando el sistema nervioso simpático, estamos diciendo que va a estimular el músculo liso.
O sea, este es mi vaso normal, digamos, esta es su luz normal. Pero al estimularlo, disminuye esa luz. ¿Ya? Y al disminuir esa luz, hacen que la sangre tenga que pasar con más resistencia. ¿Ya? Y al pasar con más resistencia a la sangre, automáticamente eso hace que se eleve la presión arterial. Y así se va compensando. ¿Ya? Sucede lo contrario, por ejemplo, si fuera el parasimpático el que estuviera actuando, ahí causaría una relajación de ese vaso sanguíneo. Y eso se le llamaría vasodilatación. ¿Y será que si estamos en una vasodilatación, la sangre va a tener más resistencia o menos resistencia? Menos resistencia. Y si tiene menos resistencia, ¿será que la presión arterial va a subir o va a bajar? Va a bajar más, va a desagravaría el cuadro del paciente, se nos muere de repente, ¿no? ¿Se entiende entonces cómo funciona el cuerpo? ¿Sí? Ya, esta partecita de la resistencia periférica vascular, simplemente ténganlo que es un juego entre la vasoconstricción y la vasodilatación y el paso de la sangre por esos vasos. ¿Ya? Solamente eso el momento. Al año lo van a ver muchísimo más en fisiología. Estoy ahorrando ahora el estudio de Kite. Con este no vamos. Ya lo último. Es que ya vimos la parte del receptor, pero ahora vemos un poquito sobre el quimio-receptor, ¿ya? Que era el globo carotídeo, ¿no? Que lo va a estar que va a estar llevando la información a través del nervio de Kerry. ¿Dónde se encontró el globo carotídeo? En la bifurcación de la carótida. Ok, vamos por el más sencillito de todo. Y es lo único que les voy a explicar para que lo entiendan, ¿no? Juguemos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, chicos, puede estar en dos estados en la sangre. Puede estar elevado o puede estar disminuido. O puede estar normal, ¿no? Que eso sería lo que está sucediendo ahorita en todos nosotros. Cuando el dióxido de carbono está elevado, ¿ya? ¿Cómo creen que eso el cuerpo lo va a compensar? ¿Cuál es el órgano encargado de eliminar el dióxido de carbono? El pulmón. El dióxido de carbono es una sustancia de desecho. No le sirve a mi cuerpo propiamente. Pues si se empieza a elevar ese dióxido de carbono, ya resulta que es una sustancia ácida. ¿Y se acuerdan que en el pH? ¿Lo vieron en histología? Es el potencial de hidrogeniones, ¿no? ¿Y qué me decía el pH? Que mientras más concentración de hidrogeniones yo tenga, más va a disminuir ese pH. Y mientras más disminuido esté ese pH, va a ser más ácido. Eso me llevaría, por ejemplo, a una acidosis. ¿Ya? Pero no lo quiero complicar. Solamente quiero que sepan que el dióxido de carbono es una sustancia de desecho, que normalmente es el pulmón quien debería desechar. Entonces pensemos, si yo tengo mucho dióxido de carbono en el cuerpo, y es mi pulmón el encargado que tiene que expulsarlo, ¿ya? ¿Cómo es que le va a llegar esa información al pulmón, digamos? No es que el pulmón lo detecta rápido y empiece a botar todo, no funciona así. Entonces, fíjense, uno de los receptores más sensibles en detectar estos cambios de dióxido de carbono va a ser el globo carotídeo. ¿Y quién lo va a detectar? El nervio de Gerín, por el glosofaringio. Entonces, el glosofaringio le va a llevar toda esa información hasta el bulbo raquídeo otra vez, chicos. Todo nace a partir del bulbo raquídeo, si se dan cuenta, donde yo tengo otro centro vegetativo, que era el centro respiratorio. Y resulta que este centro respiratorio también se está dividiendo en dos. Tengo un centro expiratorio y tengo un centro inspiratorio. La expiración es cuando yo boto aire. La inspiración es cuando yo meto aire. Entonces, les pregunto, ¿qué centro creen que se va a estimular teniendo en cuenta que tenemos mucho dióxido de carbono en sangre? ¿El expiratorio o el inspiratorio? ¿Cuál creen que se va a estimular? ¿El inspiratorio? Meteríamos más dióxido de carbono. Se agravó tu paciente, lo mataron. El expiratorio. Eso. Ya entonces, el centro respiratorio le va a pasar esa información al centro expiratorio. Y ese centro expiratorio, ahora ¿qué va a hacer? Le va a mandar nuevamente esa información hacia la médula espinal, hacia las porciones C3, C4 y C5. ¿Y qué tenían en común esas porciones? Perdón, C3, claro, está bien, C3, C4 y C5. ¿Y qué tenían en común esas porciones? Que son las raíces que me daban el origen al nervio frénico. Y el nervio frénico va a ir hacia el diafragma y va a estimular ese diafragma. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que ese diafragma junto con los pulmones trabajen más. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para botar ese dióxido de carbono. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría en el otro esquema? ¿Qué pasaría si tendríamos muy poco dióxido de carbono en sangre? Ya, lo mismo.
¿Quién va a detectar esto? El glóbulo carotídeo. ¿A través de qué nervio? El nervio de Henry, por el glosofaringio. Y el glosofaringio le va a llevar esa información hacia el bulbo raquídeo, nuevamente hacia el centro respiratorio. Pero como ahora tenemos muy poco dióxido de carbono, el centro que se va a estimular es el inspiratorio. ¿Ya? Es el centro inspiratorio. Y va a ser básicamente que nosotros podamos inhalar más dióxido de carbono para compensar ese bajo dióxido de carbono en sangre. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Ahora sí nos podemos